¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de este programa El Rincón. Gracias por las cartas, gracias por las felicitaciones, todo eso, elogios merecidos o inmerecidos, son el mejor acicate para seguir adelante. Eh, Quiero partir saludando a mi hermano Julio. Hacía años que nos veíamos. Él está notario en Antofagasta y conservador de bienes raíces. Y así que te mando un gran abrazo, Julio, desde acá, porque este reencuentro con María Teresa fue formidable. Y ahí al estar en Temuco, en casa de nuestro sobrino Claudio, hijo de nuestro hermano Kierman, ya desaparecido, fue fantástico. Esto hay que repetirlo, ¿eh? Y quiero saludar también a las... ¿Cuántas son las personas que trabajan contigo, Julio? ¿25, 30? No sé, dime tú después. Eh, a todos ellos, un gran abrazo, porque sé que muchos nos siguen en este programa. Pero quiero abrazar, mandar un aplauso. Un aplauso no es otra cosa que un abrazo a la distancia. A todo el personal que trabaja contigo, Julio, lo voy a, en sinopsis, lo voy a sintetizar en la persona de Marión Cáceres, ¿ah? Se ha sido un 7 conmigo, le mandé un libro y espero que le haya gustado, sé que le gustó, ya enviaremos otro. Así que mando un gran saludo a mi hermano Julio, que ya está, es trabajólico este hombre, así que ya está allá en la notaría de Antofagasta. También le mandamos un saludo a Carlos Cantero, que lo vamos a tener, ex senador, que también está en Antofagasta y es un epígono, un seguidor, un prosélito de nuestro modesto programa El Rincón de Jorge Abasolo. A Pati Escalona, que nos escribió desde París, ¿se acuerdan de Pati Escalona? Muy amiga de María Eugenio Yarzún. Escribieron en el diario La Tercera durante 2 años una sección del perfil humano. Tomaban a un político, un empresario, un deportista y le hacían las preguntas que no son connaturales a un personaje, sino que iban al fondo del asunto. Oye, y gracias, Julio, también por traerme este libro desde Buenos Aires. Ya lo voy a comentar, que se llama El estilo del periodista. Si pueden ir a Google y coloquen Alex Grigelmo, Grigelmo con G y después con J, Alex Grigelmo. Lo voy a comentar después porque no lo he terminado. He ido los dos, voy en los 2 tercios, creo, de este libro. Y realmente te lo agradezco, Julio, junto a otros más. Ya vamos a comentar el tuyo, porque mi hermano Julio acaba de sacar un libro, pero yo voy a pedirle a un gran comentarista y analista internacional que lo comente, porque no sería ninguna gracia que yo haga un panegírico de tu libro, así que le vamos a pedir a otra persona. Pero un libro sobre la guerra entre Argentina y Inglaterra por la Falkland, ¿eh? Por las Malvinas. Quiero partir también recomendando este libro que voy a comentar después. Vamos a tener un gran entrevistado hoy que se llama Leonidas Sani, que se dedica a este tipo de temáticas, las claves del pensamiento positivo. Hoy, en que abundan, que las librerías están atiborradas de libros de autoayuda, este es serio. Mire que hay que separar la paja del trigo. Hay mucho impostor escribiendo cosas porque leyeron dos frases por ahí y como hay un vacío existencial enorme en nuestra sociedad, evidentemente que muchos caen. Así que en estos libros que los libros de autoayuda están tan, yo diría, depreciados, que por eso ahora se habla de libros de emprendimiento. Yo quiero recomendar a este de Napoleón Hill, tipo ya consagrado, fallecido hace no tanto, porque quiero destacar esta parte cuando recuerda a William James. Los que les gusta la psicología sabrán que William James es un pivote. Cuando se habla de psicología es imposible prescindir de la figura de William James. Y él dice, estaba convencido de que la vida es una batalla entre el pesimismo y el optimismo, dice Napoleón Hill, recordando las palabras de William James. James se oponía vehementemente al pensamiento negativo. Este llena de fracaso y duda a las personas. ¿Cómo poder cambiar el switch? Se puede. La tarea no es fácil y es lenta, es de largo aliento. Para pasar de un pensamiento negativo, dejar atrás todos esos paradigmas que muchas veces fueron frases cliché que mal aprendimos de nuestros padres o algunos que consideramos amigos, y después descubrimos el mundo nosotros por nuestra propia cuenta y nos damos o nos percatamos de que muchas frases como que teníamos como axiomáticas, como grabadas a fuego, no eran tales.
Y digo esto porque este mundo hay mucha... El Chile de hoy, el planeta, lo podemos definir de muchas maneras. Existen los... Es realmente así que existen los pesimistas y los optimistas. Yo siempre digo en tono tal vez un poco jocoso que el optimista fue un tipo que... El optimista fue el tipo que inventó el avión. El pesimista inventó el paracaídas, ¿no? Entonces, en todas cosas, en todo caso, en esto de pesimista y optimista, queda algo muy claro, que el optimista se equivoca tanto como el pesimista. ¿Cuál es la diferencia? Que el optimista lo pasa mejor. ¿Y de qué se trata en esta vida? De pasarlo bien responsablemente. Oye, un auditor que nos envía siempre algunas cosas, cartas breves, muy ingeniosas, nos mandó chistes y lo teníamos un poco postergado, no por falta de voluntad, sino que porque gracias a Dios recibimos mucha correspondencia desde nuestro país como desde el exterior. Entonces queremos colocar se puede, Claudio, uno de esos chistes que nos mandó un señor de La Calera, que lo encontramos muy ingenioso. Ya hace falta humor en esta sociedad tan amargada, en donde el que no está deprimido anda ansioso y el que no está ansioso anda angustiado. En fin, somos un país con muchas perturbaciones mentales, hemos tomado este tema, yo lo dije y lo quiero reiterar. Chile destina al Producto Interno Bruto hace 5 años la misma cantidad de dinero para, para las enfermedades mentales en salud. Es penoso eso. Y en el rango etario que va desde los 14 a los 29 años, somos el segundo país con más suicidios en el mundo. Hemos tratado este tema en otros programas, pero lo vamos a volver a tratar no en virtud, en razón de que se trata de un problema muy acuciante y del cual, como mucho, la clase política está totalmente ajena, pues están en otra, en eliminar algunos cores, vamos a disminuir la cantidad de diputados. El mundo, realmente las democracias dignas, modernas, están en otra faceta y en este sentido yo creo que estamos bastante prehistóricos. Bueno, partimos siempre como yo digo, me encanta la historia, ustedes me van a perdonar, pero también hemos percibido con Claudio que a la gente le gustan estos datos históricos, entonces como se trata de hacer en este programa algo informal, no por ello menos serio, yo quiero partir con un dicho que aún se emplea, no sé si tanto como hace 10 años, eso de decir agua va. ¿Sabe? Usted lo ha escuchado, agua va. ¿Eh? Agua va. Bueno, el origen de este dicho, agua va, se remonta a la época, fíjese usted, de la colonia, cuando en las casas no habían sistemas de desagüe. ¿Eh? Entonces, para evitar que los transeúntes se vieran afectados por las aguas sucias, eh, por los orines y las fecas, eh, eh, esos orines y fecas se arrojaban por la ventana. ¿Ah? En un recipiente de agua se colocaba todo, entonces la persona decía agua va y lo tiraba como anunciando que agua va para que la persona le hiciera un dribbling a esta melcocha de heces y orines. Bueno, con el tiempo, perdón, con el tiempo, este grito de agua va se convirtió en un sinónimo de alarma, como de una voz de aviso para indicar la presencia de la policía o algún miembro de la autoridad y algún peligro. Agua va, ojo. Era como tener ojo. Y de ahí nos vamos a ir a propósito de esto, a recordar un poco, no sé si Claudio tienes ahí alguna foto de los primeros inodoros que existieron en el planeta, ¿no? Pues coloquémoslo porque vamos a hablar un poco de... Es tan cómodo ir a un water o a un baño, ¿no? Pero esta comodidad empieza recién a comienzos del siglo XX, donde ya estábamos todos nacidos.
pero era una joda, era un problema y un mayúsculo hacer las necesidades en el siglo XVIII, sino, y bueno, y más atrás, mucho más, por supuesto. Entonces, este artilugio que nos parece tan cómodo en una casa, no lo fue antes. Nosotros, claro, hasta los que estamos en esta generación, nacidos los 30, 40, 50, no es algo casi natural, pero no lo fue así. Claudio nos va a mostrar ahí cómo eran los tronos, los primeros tronos, como cuando la gente iba a, como dicen en el campo, a descansar del alma. Lo va a colocar ahí porque eso nos va a dar el pie para contarles alguna anécdota en torno eh, a lo que era la forma de hacer las necesidades. Bueno, nos cuenta la historia que, mire, esto es muy democrático. Esto de tener necesidades, obviamente, no pasa por redes sociales, por estamento social, por la cantidad de dinero que usted gane. Por ejemplo, Catalina la Grande y Fernando VI, el rey de España, murieron sentados en un trono. ¿Eh? En un inodoro, digamos. En el caso de la mujer, Catalina la Grande, sucedió porque sentada en el trono le vino un cólico intestinal y así murió. Una muerte cruel que se presta para la risa, pero no lo tanto si lo pensamos un poco más. A ver, ¿qué otro detalle quería colocar? Ah, a su vez, digo, sí. El rey de Francia, vamos a colocar una foto ahí, el rey de Francia, que ustedes tienen que haberlo estudiado en enseñanza media. El rey de Francia, bueno, era Luis, los Luises son todos franceses. Luis XV hacía sus necesidades, fíjese usted, amigo telespectador, en un sillón, en un sillón. El asiento estaba perforado, ¿ah? Y ocultaba una especie de pelela, de vacinica que podríamos llamar ahora. Así era la vida de aquellos tiempos, que hoy, como le digo, se presta para la risa. Muy rey sería este señor, pero Luis XV entonces era poco romántico. ¿Sabe por qué? Era un tipo más bien rústico. Si no crea que todos los reyes eran tipos muy preparados. Era más bien rústico y yo diría ordinario y de costumbre casi troglodita. ¿Por qué le digo esto? Porque en un inodoro bastante improvisado, precario, como los que mostró nuestro amigo Claudio ahí, le pidió la mano a Madame de Maintenon en un inodoro. O sea, qué cosa tan poco romántica, este señor Luis XV, pedirle la mano a Madame Maintenon. Debe ser la pedida de mano tal vez más ordinaria de la historia. ¿Ah? Su sucesor, que fue Luis XVI, también a este sucesor lo condenó el baño. Porque, a ver, déjenme hacer memoria. La pena de muerte de Luis XVI se produjo, o podemos culpar, sus parientes habrán culpado al baño. ¿Por qué? Porque la pena de muerte de Luis XVI se resolvió en una muy apretada, una muy ajustada votación. Había un grupo de votantes que propuso enviarlo al exilio por las atrocidades que había llevado a cabo. Pero había otro grupo liderado por su primo, que era Felipe de Borbón, que quería la pena de muerte. Se volvieron a repetir las votaciones y todas terminaron de la misma manera, empatados. No había caso cómo dirimir, cómo resolver esta cosa. Hasta que, bueno, ya que aquí viene lo insólito y casi gracioso, ¿cómo se inclinó esta balanza de empates sucesivos? Se inclinó hacia la pena capital. ¿Por qué? Porque cuando a uno de los del bando moderado le dieron deseos de ir al baño, entonces no aguantaba más. Y en ese mismo instante fue que fue aprovechado por Felipe, se votó de nuevo y el empate se rompió. Entonces Luis XV
que va a aparecer en pantalla ahí, fue condenado a la pena de muerte, porque uno de los curados se tuvo que ir al baño, hacer su necesidad, tendría una indisposición gástrica, en fin. El hecho es que, vean ustedes el caso de Luis XVI, que tan pomposamente lo estudiamos en enseñanza media, cómo, cómo murió por culpa, entre comillas, de alguien que tuvo un acceso tan humano como los deseos de ir al baño. ¿Se entendió, no, Claudio? Estamos acá en el rincón de Jorge Abasolo. Voy a hacer un breve descanso porque tenemos que hablar de Navidad. Bueno, fin de año, viene la Navidad, la Pascua, y nos sentimos todos un poco, no sé si nostálgicos, los que ya tenemos cierta edad, nostálgicos por los que no están, parientes nuestros, amigos que ya se han ido. Dicen que la Pascua y la Navidad es para los niños, yo no lo creo así. A mí me encanta recibir regalos, aunque sea un lápiz, un llavero, porque eso significa que se acordaron de uno. Entonces, esto del viejo pascuero, ¿será mito o realidad? Bueno, yo escribí algo que gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes, porque la pregunta del millón, válida para los niños, ¿existe realmente Papá Noel, el viejo de Pascua? Fíjense, esto me demoré como 3 meses en fijonear, recabar detalles, en fin. Para lograr una proeza como la que cumple el viejo Pascuero, cada Navidad, se requiere de poderes muy especiales, ¿eh? Y sin los cuales, para un mortal cualquiera, la misión resultaría imposible, imposible de llevar a cabo. ¿Por qué digo esto? Primero, porque ninguna especie conocida de reno es capaz de volar, pero existen cerca de 300.000 especies de organismos vivos que aún no han sido clasificadas, aunque la mayoría de estos son insectos y gérmenes. El hecho es que no es posible descartar con seguridad que existan los renos voladores y que el viejo pascuero haya sido el único que alguna vez los haya visto. En segundo lugar, hay dos, a ver, ¿cómo podría decir? 2 billones de niños, personas de menos de 18 años en el mundo. Pero el viejo pascuero no cubre, aparentemente, a los niños musulmanes, a los niños hindúes, a los judíos y los budistas. Esto reduce la cantidad de niños a un 15% del total, es decir, unos 378 millones de niños, conforme a los datos estimados por la UNICEF, en una proporción promedio de 3,5 niños por hogar. O sea, si nos vamos a los 378 millones de niños, significa que habría 3,5 niños por hogar en el planeta llamado Tierra. Ahora, vamos a calcular, vamos a presumir que al menos existe un niño bueno por casa que merece regalos. Aunque el viejo pascuero a veces se porta bien con los niños malulos también. Fíjense que el viejo pascuero tendría entonces 31 horas de Navidad, 31 horas de Navidad para realizar esta tarea. Esto se debe a las diferentes zonas horarias y a la rotación de la Tierra, asumiendo, calculando, presumiendo que viaja de este a oeste, lo que parece más lógico, o parecería más lógico. Esto nos da un promedio de 822,6 visitas por segundo. Es decir, o sea, si lo tomamos de otra manera, voy a ver el dato exacto que lo tengo aquí, 822,6 visitas por segundo. O sea, en otras palabras, por cada hogar cristiano que posea al menos un niño bueno, el viejo pascuero, Papá Noel, tiene poco más de una milésima de segundo para estacionar. Una milésima de segundo para estacionar. Saltar del trineo, bajar por la chimenea,
seleccionar de su bolsa, entre millones de regalos que suponemos que lleva, los presentes, los regalos que corresponden a dicho hogar y distribuirlos bajo el arbolito navideño. Después tiene que subir por la chimenea, tiene que irse a otro hogar. Ahora, si asumimos que cada una de las 91,8 millones de paradas que tiene que hacer el viejo Pascual, supongamos que están perfectamente distribuidas alrededor del mundo, como que se ha hecho un catastro de eso. Estamos hablando de 1,25 kilómetros entre 1,25 kilómetros entre hogar y hogar, entre casa y casa, y un viaje total de 121.500 kilómetros. Esto sin contar las paradas que la persona, o en este caso el viejo pascuero, necesita hacer al menos una vez cada 31 horas, además de comer, en fin, todo eso. Entonces, el trineo de Papá Noel, o el viejo pascuero, este trineo, tendría que desplazarse a más de 1.088 kilómetros por segundo, o sea, 3.000 veces la velocidad del sonido. Luego de todo esto, uno se pregunta, ¿es posible que exista el viejo pascuero? Como adultos que somos, tal vez esté solamente en nuestra imaginación. Pero alguien dijo que la imaginación es parte de la realidad, porque se genera la imaginación dentro de nuestro cerebro. ¿Para qué enredarnos más? Si existe solamente en nuestra imaginación, por Dios, qué necesario es la presencia del viejo pascuero en Navidad. Si es un mito, será, creo yo, entre los mitos más dichosos de que gozamos, porque todos en Navidad, en Nochebuena, nos sentimos un poco más buenos que en el resto del año. Bien, yo creo que a todos nos gusta la Navidad. Sí, estos datos que yo entregué, amigos telespectadores, han sido extractados de la más irreverente realidad, porque la realidad muchas veces es irreverente, pero a veces esto es como el circo, ¿eh? El circo es para los niños, pero muchas veces los mayores, los niños son el pretexto para nosotros los grandes ir también al circo y gozar un poco. Y también en Navidad se trata de gozar y hacer los buenos recuerdos de quienes no están. En el entendido que lo más preciado de Navidad no está en el regalo mismo, está en los del lado, la gente que nos acompaña, en nuestro entorno. Momento oportuno para hacer un alto con quienes hacen posible este programa. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo muchas veces, o tantas veces sea necesario. La confianza no se pide, se gana. Y en Constructora Héctor Vega Zúñiga somos precavidos. ¿Por qué? Dirá usted. Bueno, porque todos tenemos claro que la precaución muy rara vez se equivoca. Vivir es prevenir, dijo un gran filósofo chileno. Adquirir un buen prestigio es algo difícil, pero ahora preservar ese prestigio es aún más difícil. Y es uno de los factores, yo creo, fundamentales por los cuales, o más bien dicho, uno de los factores que avalan la seriedad de Constructora Héctor Vega Zúñiga. Dentro de los muchos servicios que ofrecemos, destaca la construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de dilatada experiencia. Válgase de nuestros servicios. Constructora Héctor Vega también está en el rincón de Jorge Abasolo. Y también está con nosotros, me recuerda acá mi amigo Claudio, por supuesto, Café Gandún. Qué agradable es una grata conversación en compañía de un buen café, de buenos amigos, buenas amigas, un grupo societal de esos que forman parte de nuestra familia casi. Por eso nos atrevemos a recomendar en este programa Café Gandún, de trigo molido y con higos de los hermanos Abasolo. Un saludo para ellos que son mis primos. Se trata de productos 100% naturales, libres de cafeína y con preservantes con propiedades energizantes. Se puede tomar de noche, no crea que este café tiene el mismo sabor del café venezolano,
Usted se ha ido a Juan Valdés, bueno, le vamos a hacer propaganda gratis también a Juan Valdés por esta sola oportunidad. Lo importante es que lo puede tomar de noche, como no contiene cafeína, pero es muy similar al café venezolano o colombiano, Colombia es la tierra del café, el país del café, que lo va a hacer dormir plácidamente. Bueno, este café se prepara, está cultivado en las mejores tierras del Maule Sur, en Peyúgue específicamente, a pesar de que mis primos de Abaso lo son de Talca. Los pedidos y ventas los puede hacer al móvil o celular 990 937-383, va a salir ahí en pantalla, a Talca. Y también digo, puede dirigirse a la página web, ventas@gandum.cl. Y en Instagram estamos también @café gandum. Es un gran café que invita a repetirlo y volver a saborearlo. Bien, estamos en el último capítulo del Rincón de Jorge Abasolo del año 2024. Pasó corriendo el año, como dice mi amigo el escritor Jaime Collier, el tiempo lo único que hace es pasar. Vamos a la sección libro. Quiero recomendar un gran libro que se llama La locura en el poder. Ya lo vamos a mostrar ya en pantalla. Es de editorial El Ateneo. Yo le voy a decir, este libro no está en Chile, pero yo le voy a dar después el cómo conseguirlo, porque es un librazo. Habla de las locuras, los grados de esquizofrenia que han sufrido muchos reyes, presidentes, altos dignatarios, que fueron algunos no solamente crueles, sino que sátrapas. No crea que Nerón ha sido el peor de la historia, hay peores. Este es un librazo y quiero rescatar yo de las muchas cosas anecdóticas, crueles algunas, pero que son necesarias. Son la petite histoire, como dicen los franceses. Quiero hablar de Heliogábalo. Este libro aborda el tema de Heliogábalo, que fue gobernador, casi digo gobernador regional, se podría sentir alguien, no, fue gobernador o el jerarca del Imperio Romano durante solo 4 años. Era un loco, Heliogábalo era un loco de una crueldad ya suprema, rayano en la esquizofrenia absoluta. No sabía discernir el bien del mal. Y mire dónde llegó. Ese es el tema del exceso de poder. El hecho es que desde el año 218 DC, después de Cristo, no democracia cristiana, no, después de Cristo, hasta su asesinato a los 18 años, en el año 222, fue amo y señor este caballero llamado Heliogábalo. Lo digo caballero porque me podría salir un epíteto de grueso calibre, pero cuando uno lee esto, dice, por Dios, o sea, ¿cómo esta gente puede llegar a tan altos rangos de poder? Tenía reputación de ser un tipo de vida licenciosa, era un tipo bastante promiscuo, no se sabía dónde dormía, pero se convirtió en una figura por lo mismo odiada y sumamente controversial. Tenía claras tendencias hacia la concupiscencia, hacia los afanes hedonísticos, por decirlo en términos académicos. Era libidinoso, o para decir un buen chileno, ya que estamos en confianza, era más caliente que papa cazuela, como diría mi amigo Walter Olende. Y por lo mismo se ganó muchos enemigos. Se enredaba con mujeres casadas, viudas, solteras, jovencitas, 13, 14 años, no le importaba nada porque fue amo y señor, pero por eso mismo solamente estuvo en el poder 4 años. Y ante esta conducta inmoral, tenía miedo de ser asesinado por sus propios guardias pretorianos. Él se sabía, y aquí entramos en un tema de la conciencia, él sabía, yo creo, uno se infiere leyendo este libro, que su vida licenciosa y sin discernir lo que es el mal del bien, le iba a costar muy caro. Ya podemos mostrar el libro en pantalla, amigo Claudio. Este es el libro. La locura en el poder, de Calígula a los tiranos del siglo XX. Lo recomiendo. Es de Vivian Green, que es... bueno,
¿Cómo lo puede adquirir usted? Porque este libro no ha llegado a Chile. Puede escribir a la librería El Ateneo, que es la librería más importante de Argentina. Entiendo que es la número uno en Sudamérica. Claro, los argentinos a veces somos la librería más grande del mundo. Bueno, era un teatro espléndido. Es inmensa la librería. Vea usted en Google, coloca librería del Ateneo y puede pedir este libro. Y se lo mandan a domicilio. A mí no trajeron de regalo, pero se lo recomiendo porque es La locura en el poder. ¿Ah? Calígula, Tiberio, Helio Gábalo, Nerón, por supuesto que está. Era mucho más sátrapa Nerón de lo que todos nosotros pudiéramos pensar. Yo no sé, pero como era un tipo, Helio Gábalo, voy a seguir con Helio Gábalo, era un tipo supersticioso, llevaba siempre un anillo con una piedra preciosa. Aquí voy a decir algo a un alcance. Fíjense que los ateos, este tipo no creía para nada en Dios, era ateo. Fíjense que todos los ateos son supersticiosos. ¿Se ha fijado usted eso? Eso no lo dice el libro, me vino a la mente porque escribí por ahí en una de las tantas columnas que escribo que la superstición viene siendo algo así como la religión de los ateos. Entonces usaba una piedra preciosa cargada de veneno porque prefería suicidarse a que lo mataran. Pero eso no le sirvió de mucho al señor Helio Gábalo. No sé si nuestro amigo Claudio va a colocar ahí una imagen de él. No hay fotos, por supuesto, en ese tiempo no existían ni siquiera los daguerrotipos. Los asesinos hicieron justicia. Lo encontraron en el baño de su habitación y fue apuñalado mientras se limpiaba el culo. Lo dice textualmente el libro, ¿eh? Pero estamos en confianza y hasta ahora este es un libro, este es un programa que no lo ven los menores. Y por último, la palabra culo tiene una connotación acá tal vez peyorativa, la palabra, pero usted dice la palabra culo en España y no es un lenguaje académico. Ya vamos a hablar con una gran lingüista más adelante. Y bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a continuar con la Navidad. Queremos despedir este programa, pero ahora hablando de la Navidad desde, no el aspecto histriónico, irónico que lo hice antes, sino que hablar un poco en serio acerca de Navidad. Vamos a esperar que nuestro amigo Claudio coloque ahí, no sé si puede poner una foto de la Navidad. ¿Quiénes celebran la Navidad? Vamos aquí, porque mucha gente cree que esto se celebra en todo el planeta y no es así. Desde Singapur a Beijing, desde París a Santiago, la Navidad se ha transformado en un festejo planetario, claro, universal, con arbolitos de Navidad, incluido independientemente del clima, el sistema político, la región. Pero yo quiero hacer un alcance, una dirección respecto a esto. Fíjese que los musulmanes todavía son reticentes un poco a celebrar la Navidad. Lentamente sí los ha inundado, han sido inundados por esta atmósfera de simpatía, algarabía, contentamiento, de paz. Pero en Marruecos, los árboles navideños brotan de a poco y de manera espontánea. Por eso ahí el clima influye mucho para que esta fiesta sea tal vez celebrada con mayor algarabía o alborozo que en otras partes. Bueno, al fragor de este clima previo a Navidad, tan lleno de buenas intenciones, de nostalgia, también sentimientos encontrados por los que ya no están. Mis padres no están, tengo 3 hermanos que ya no están. Nos surge una pregunta. ¿Será la Navidad una manifestación de la civilización global? Una manera de decirle al mundo, unámonos, y bajo los mismos sentimientos, todos, aunque sea por un día, yo quiero pensar que es así. Unámonos todos. Olvidémonos de nuestras diferencias políticas, económicas, sociales, de que el tipo de allá me cayó mal. A lo mejor usted está distanciado con algún familiar, acérquese y no espere que el otro tome la iniciativa, tómela usted mismo. No se va a arrepentir. Todos nosotros
pertenecemos a una generación en donde la Navidad se pasa en familia. Pero debo recordarles que no siempre fue así. Claro, no siempre fue así. En un comienzo se trataba de una práctica germánica, o sea, alemana y escandinava, ¿no? Eh, Hecha, bueno, los forjadores de esto, los germanos y los escandinavos, ¿para qué lo hicieron? Fíjese cómo nace la Navidad. Y aquí viene lo, no sé si inédito, pero poco sabido. Lo hacían para pasar las noches de inclemencias climáticas, sobre todo por el frío imperante. Si usted ha estado en Alemania o en los países escandinavos, va a saber que el frío ahí sí que cala los huesos. Entonces, más tarde asomó el cristianismo, más tarde, trayendo nuevos símbolos asociados con el nacimiento del niño Jesús y el alba de un nuevo día. Después, por eso cuando se dice que esta es una fiesta cristiana, sí, dado el tiempo, podríamos decir que es cristiana, pero no partió siendo cristiana. Como le digo, esto parte en Alemania y en los países escandinavos para paliar el frío. Ahora, otro detalle que quiero compartir con mis amigos auditores y seguidores y telespectadores, por decirlo así, es que no sé si ustedes se acuerdan de haber leído en enseñanza media o tal vez más grande alguna obra de Charles Dickens. ¿Se acuerdan ustedes de Charles Dickens? Que el Charles Dickens, el gran novelista inglés, lo más probable es que lo haya leído en enseñanza media y si no más grande, porque Charles Dickens es un autor, yo diría, universal y que cruza todas las edades. No quiero decir transversal, me carga esa palabra, pero sería abarcativo. Y seguramente usted se acordará de esa novela famosa llamada Oliver Twist, que fue llevada al séptimo arte también, al cine. Bueno, el autor de Oliver Twist se llamaba Charles Dickens. Ya hay una foto ahí que nuestro amigo Claudio va a poner de este gran escritor. De estos escritores que no van a morir, son ya clásicos. El hecho que se les indica justamente a Charles Dickens como el autor o el creador de la Navidad familiar, fíjese. O sea, la Navidad, cómo la celebramos, cómo la conmemoramos en el Chile de hoy. Vamos a Chile, o el mundo occidental, si usted quiere. Se lo debemos a este hombre que apareció ahí en pantalla, llamado Charles Dickens, autor, reitero, de la obra clásica Oliver Twist, que yo leí en segundo o tercero medio, ya no me acuerdo, pero también vi la película. Es muy entretenida. No sé si categoriza como comedia, puede ser. Bueno, antes de que Charles Dickens nos dejara perplejos con sus cuentos navideños, la Navidad se conmemoraba de manera muy distinta. La gente iba a misa y luego conversaba un poco en casa, pero no se esperaba la Nochebuena con una cena familiar como ahora. Y de este modo, entonces, los ingleses, a quienes debemos mucho de nuestras costumbres domésticas, ni hablar de la Marina, pero es otro tema, debemos entonces esta forma tan familiar de conmemorar la Navidad en una fiesta mística, espiritual, si usted quiere, trascendente, en donde los regalos debieran ser lo accesorio, no lo medular. Entonces aparecieron después los norteamericanos, que cuentan con el genio de la publicidad, y crearon la imagen de la Navidad que aún perdura entre nosotros. Esta es la del viejo Pascuero. Y en un comienzo incluso aparecía tomando Coca-Cola el viejo Pascuero. Ese viejo Pascuero de barba, de luengas barba, blanca, vestido de rojo, es ya parte de la publicidad norteamericana, pero yo creo que no fustigo el hecho, no lo condeno, porque en la medida que las imágenes vayan uniendo a la familia, serán para mí todas bienvenidas. Entonces, un publicista, vamos a ir más allá incluso al fondo del asunto, un publicista que se llamaba Thomas Nast, Nast, N-A-S-T, lo puede usted buscar en Google, Thomas Nast,
dibujó el año 1866 a Santa Claus para una revista famosa que se llamaba Harper, con todos los rasgos que ya conocemos, el traje rojo y blanco, los renos, etcétera, y lo que todos conocemos, el famoso trineo. Así fue entonces como a fines del siglo XIX Santa Claus, por decirlo así, fagocitó, se tragó a San Nicolás ya al día de Navidad y esa fisonomía que conocemos hoy y que nos es tan familiar. Por supuesto que ha tenido una evolución todo esto de la Navidad. El origen real está en los países escandinavos y en Alemania, por el asunto del frío, ya lo dijimos. Luego viene Charles Dickens. Pero este aspecto, esta fisonomía más familiar se la dio Estados Unidos a través de este gran publicista llamado Thomas Knox, y en 1866, yo creo que está en Google, si usted busca Santa Claus, Thomas Nast, va a aparecer la primera caricatura de Santa Claus, que es la que conocemos todos hasta el día de hoy. Bueno, hemos hecho un programa un poquito más largo de lo acostumbrado, junto a nuestro amigo Claudio y todo el equipo. Le deseamos una feliz Navidad. En tiempos de economía difícil, me llegó una carta, dice que hoy llegué a la conclusión de que tengo suficiente dinero para soportar el resto de mi vida, al menos que compre algo. Muy buena. Será hasta la próxima. Gracias, Claudio, y nos vemos. Feliz Navidad, pues. Y bien, en el segundo módulo de nuestro programa, tal como lo habíamos dicho, nos vamos con nuestro entrevistado estelar, que es una vez más Leonidas Sani, porque el público lo ha pedido y porque yo siempre he dicho que en esto de gente que se dedica a escribir libros y a dictar talleres de crecimiento personal, no hay que confundir la paja con el chico. Hay mucho impostor, aduaneízo, chanta, como llaman. Y yo la verdad es que a Leonidas lo conozco hace muchos años, sé la seriedad y el rigor casi litúrgico con el que trabaja. Lo quiero presentar, para los que no lo ubiquen aún. Él es informático, es escritor y acaba de sacar su octavo libro, vamos a conversar sobre eso. Además que le encanta la poesía. Es autor de 8 libros, también es profesor de terapia complementaria, es profesor de inteligencia espiritual, diplomado en coaching y PNL, programación neurolingüística, ramo que debería estar incorporado a la enseñanza media, pero en fin. Es diplomado en el Colegio de Terapeutas de Chile, conductor de programas radiales de salud mental, es creador de 7 diplomados y 50 talleres. Uno de sus tantos libros es este, pero entiendo, Leonidas, que hace muy poco sacaste uno, así es que bienvenido. Exacto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Efectivamente, hace poquito saqué mi octavo libro de Inteligencia Espiritual para la Humanidad, y junto con el otro libro anterior que hice de Camino a la Autosanación, voy a hacer el lanzamiento de estos 2 libros este sábado 14 de diciembre. O sea, cuando estemos al aire, lamentablemente va a haber pasado esa fecha. Exacto. Sábado 14. Pero ¿dónde lo pueden adquirir estos libros? O sea, directo conmigo, porque todavía estoy bien en veremos con algunas librerías, pero lo pueden adquirir directamente conmigo. Yo les puedo mandar o podemos dejar los mensajes. Vamos a poner los créditos ahí más ratito. Oye, en uno de tus libros, no sé si fue este o el penúltimo, yo no los tengo todos, pero he leído más de la mitad de tu producción. Hay una frase muy marcatoria que a mí me llegó mucho, porque yo rayo todos los libros, típico del maniático de libros, pues, lector el pedernio. Hay una frase que encontré muy marcatoria, genial. Y te lo digo porque en la preadolescencia y adolescencia nosotros
nosotros tendemos a buscar grupos de amigos donde nos sintamos identificados. El clásico sentido de pertenencia. Y hay una frase que yo quiero desmenuzar contigo cuando tú dices, si no encajas en ninguna parte, es porque creciste. Y tal vez por eso hay algunos lobos esteparios, porque no encajan en ningún grupo. Tienen, sí, un par de amigos, pero son más introvertidos y no son de instituciones, no son de entidades. Y me gustó mucho esa frase y me gustaría que la desmenuzáramos, Leonía. Sí, por supuesto. Bueno, esa de las tantas frases que he escrito tiene relación con que cuando uno está en un camino de autoconocimiento, cuando uno está en un camino de autodescubrimiento, de madurez interna incluso diría yo, más que intelectual, que hay una madurez también emocional dentro del ser humano, uno va de alguna manera, ya no se siente cómodo con la muchedumbre, con la multitud. Y uno empieza a ser más selectivo por un lado, pero llega a tal punto de lo selectivo que podría ser uno, es que ya uno de repente puede preferir incluso la soledad. Entonces uno siente que no encaja cuando uno está creciendo, porque cuando uno se está descubriendo, está desarrollando más inteligencia, más virtudes, se topa con algo que tiene la humanidad, la masa, que es hablar de banalidades, solamente de temas materiales y banalidades. Así que, y eso es lo que de repente a uno lo satura, a uno lo aburre y a uno de alguna manera lo, lo deja hastiado de un plano donde solo se habla de farándula, de la casa más grande, del auto último modelo, de quién gana más. Entonces, esas cosas que son de alguna manera más triviales, a uno ya lo empiezan a aburrir y uno empieza a preferir entonces más la soledad, como dice Schopenhauer, ¿cierto? Tocaste un tema muy bueno. La semana pasada hablábamos de soledad con el gran psiquiatra Alice Rossell. Porque fíjate qué contradictorio, paradójico. Nunca hemos tenido tantos artilugios que nos facilitan las comunicaciones con los demás, como decía Humberto Eco, esto del internet, las redes sociales acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Hemos perdido el face to face, hay mucha farándula en la televisión abierta. Y cosa curiosa, fíjate que nunca había existido tanto, por lo menos en la época que yo viví, yo no soy joven ni soy viejo, entonces nunca había visto tanto vacío o hastío existencial. Entonces, se restablece aquí, reaparece la famosa frase de, bueno, hay una obra de Albert Camus, yo soy un seguidor de Albert Camus y lo hemos conversado. Tiene sentido nuestra vida. Los lolos y adultos también buscan vías de escape a través de las drogas, amantes, mujeres, alcohol, en fin. Te lo digo porque nunca había visto gente yo como ahora tan apurada que no va a ninguna parte. Entonces, ¿tiene sentido nuestra vida? Yo creo que más que nunca está vigente ahora esa pregunta. Ahora, ¿cómo se le da sentido? Albert Camus hablaba de que no tiene sentido esta vida, ¿te acuerdas que hablaba del famoso mito de Sísifo? En el fondo es la rutina la que a veces nos exaspera. Pero también Camus dice cómo reencantar la existencia, y eso a través de la pasión. Yo creo que la pasión, a mí, el amor, el arte, son fundamentales para darle sentido a la vida. Pero me gustaría tu explicación, y no sé si abordas en tu último libro, que va a aparecer en pantalla en la portada, aborda este tema. Exactamente, dentro de este libro, Inteligencia Espiritual para la Humanidad, que es mi octavo libro, abordo justamente ese tema del sentido, del propósito de la existencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder encontrar ese propósito? Tenemos que mirar más allá de nuestras capacidades y de nuestra rutina. El ser humano hoy día, por ejemplo, trabaja, duerme, come, se reproduce, sale de vacaciones, ¿cierto? Se compra casa nueva, renueva el auto. Entonces hay una serie de rutinas donde no vamos a encontrar el sentido de la existencia humana, porque el sentido como propósito lo encontramos extrapolando las capacidades y los hábitos que nosotros tenemos. Es como, por ejemplo, si analizáramos un juguete. Mira, si analizáramos un auto, nosotros encontramos que el auto tiene luces, el auto tiene una bocina, anda solo, tiene fricción, pero
pero esas son características del auto. Pero ¿cuál es el propósito de ese juguete? Como auto, juguete, ¿cierto? Es entretener. Entonces fíjate que cuando nosotros analizamos el propósito o el sentido de ese auto como juguete, es entretener al niño, pero no lo encontramos como propósito o como sentido en sus cualidades. O sea, el auto no existe para tocar la bocina. El auto como juguete no existe para prender luces. El ser humano no existe para trabajar. El ser humano no existe para dormir. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que nosotros creemos que el sentido de la vida está en lo que hacemos o en nuestra rutina. Pero tenemos que extrapolar la mirada, subirnos un poquito en el andarivel, ¿cierto? Para ver esto de más arriba. Y el propósito o el sentido de la existencia del ser humano lo vamos a encontrar, como digo en mi libro, en la autoobservación, en el autoconocimiento, en el desarrollo de virtudes, en la conciencia, en la inteligencia y en la conexión interna con nuestra alma. Leonidas, perdón, estamos conversando con Leonidas Sani en este rincón de Jorge Abasolo. ¿Tú continúas dictando talleres? Sí, yo sigo dando talleres, tanto literarios como talleres de inteligencia espiritual. Hoy día estoy haciendo un diplomado de inteligencia espiritual todos los días miércoles y adicionalmente hago talleres de distintas disciplinas como péndulo, registro akáshico, sanación cuántica, limpieza energéticas. Ahí doy aproximadamente como unos 50 talleres dentro de esa línea de terapias complementarias también, Jorge. Vamos a dejar después todos tus datos acá con Claudio, vamos a dejarlo los créditos porque hay mucha gente que yo sé que nos va a llamar y nos ha llamado las otras oportunidades en que te hemos entrevistado, de manera que no solamente es un agrado, sino que también hay que difundir este tipo de manifestaciones porque creo que jamás hemos estado viviendo una época en que es fácil perderse, a pesar de todos los beneficios que nos puede traer la modernidad. Ahora, quiero hablar contigo, Leonidas, de la realidad. Bueno, el aparato sensorial de cada ser humano es una excepción, por supuesto, entonces, este es el viejo cuento, relato, ¿no? Yo estoy frente a ti y tengo dibujado enfrente de mí un número 6. Yo voy a ver el número 6, pero tú vas a ver el número 9. No tengo un gráfico aquí. Entonces, hay diferentes percepciones de la realidad. Cada uno vive su propia realidad. Eh, eh, lo, 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 lo que te quiero preguntar con tu condición ya de hombre que ha seguido la metafísica en profundidad, ¿qué elementos a tu juicio conforman la realidad? Porque hay diversos grados de realidad y no solamente una. Entonces, esta realidad de cada uno está rodeada de elementos, entes, en fin. A tu juicio, ¿cómo se conforma la realidad? ¿Podemos llegar a una ecuación común de realidad independientemente de que queden otros elementos accesorios fuera de? Claro, mira, como elementos en común o como mínimos comunes múltiplos de estas realidades, nosotros podríamos abordarla de distintas miradas. Una mirada bien general es que existe una realidad interna y una externa. Y la externa nosotros la percibimos a través de los cinco sentidos. Pero la realidad interna, vale decir, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras penas, nuestras angustias, esa realidad interna nosotros no la percibimos con los cinco sentidos, sino que con otros sentidos, como la intuición, la clarividencia, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos clasificar la realidad tanto interna como externa, pero también podríamos clasificar esa realidad en mundo material, mundo psíquico, vale decir emociones, pensamientos, estados anímicos, y mundo espiritual. Y el mundo espiritual, nosotros tenemos nuestra alma y nuestro espíritu, que están en esos planos, que son dimensiones de mucho elevada frecuencia. Entonces, podríamos ver esta realidad de distintas miradas. Sin embargo, nosotros tenemos, como digo en mi último libro, un centro de procesamiento de la realidad, que es nuestro cerebro. Y ese centro de procesamiento de la realidad es una percepción que se hace en el cerebro. Y esa percepción es la que es distinta entre una persona y otra, porque es la interpretación que le damos al mundo, es el valor y el significado que le damos a las cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir auto, y a lo mejor tú valoras mucho lo que es un auto,
y anhelas tener uno y quieres cambiar el tuyo. Entonces le das un significado al concepto auto mayor al mío, porque yo digo, a mí no me interesan los autos. ¿Te fijas? Entonces, es el mismo objeto, pero con distintos significados para ti y para mí. Entonces, esa percepción también es parte de la realidad, pero eso sucede en un plano interno, en un plano psíquico del ser humano, y es donde le damos el significado y el valor al mundo externo y también al mundo interno. Claro. Estamos conversando con Leonidas Sani, gran amigo además. Leonidas, tengo entendido que tu último libro se llama Inteligencia Espiritual para la Humanidad, ¿o no? Correcto. Sí, Lo mostró ahí con exactamente. nuestro amigo Claudio Rojas, parece, ¿no? A ver si lo puede mostrar de nuevo y después le vamos a agregar los créditos, cómo se pueden contactar contigo, en fin. Ahora, en este libro, que no alcancé a leer completo, pero sí 2/3, Inteligencia Espiritual para la Humanidad, tú hablas, Leonidas, de ese tipo de inteligencia. ¿Nos puede resumir de qué se trata y cómo lograrla? Inteligencia espiritual, porque es un término muy, yo diría, a ver, novedoso, pintoresco. Claro. Mira, Gardner habla de 8 tipos de inteligencia, ¿cierto? La musical, la espacial, etcétera, etcétera. Acá nosotros tenemos que colocarnos en una mirada más allá de lo neuronal. Nuestras mayores capacidades no están en lo neuronal o en lo alámbrico, sino en lo que no vemos de nosotros, vale decir, en lo inalámbrico. Entonces, dentro de nuestro diseño humano hay cosas que nosotros no podemos percibir con los sentidos y tenemos muchas conexiones. Mira, imagínate que tú en tu casa tengas 10 antenas contratadas con distintas empresas, pero no tienes ninguno de esos planes activo. Potencialmente tienes una capacidad de conexión tremenda, pero todo eso lo tienes inactivo. Eso es lo que pasa en el diseño humano. Tenemos aproximadamente 1000 antenas, pero no usamos nada más que los sentidos y las neuronas, siendo que nosotros espiritualmente somos seres brillantes, somos seres muy inteligentes, y esa inteligencia espiritual justamente mora en todo nuestro diseño espiritual, vale decir, en nuestra alma y en nuestro espíritu. El espíritu es la magna presencia, divina presencia, el anciano de los días, Keter, el primer sefirote en la cábala hebrea. Ese espíritu es una inteligencia que somos nosotros en un plano más elevado de conciencia, pero que tiene una capacidad 1000 veces superior a la inteligencia humana. Esa parte nosotros no la hemos explotado ni activado, no hemos activado ese plan. Entonces, en el libro yo explico cómo podemos activar ese plan. ¿Y cómo se activa el plan? Con conexión interna, con oración, con una especie de autocontemplación, de reflexión, de configurar tu cerebro en modo reflexivo, no en modo impulsivo, de poder entender y mirar tu mundo interior, comprender tus emociones, qué te da rabia, a qué te conduce esa rabia, comprender lo que es tu destino. Hay una serie de temáticas que yo abordo en ese libro y lo principal, como resumen, que ese libro finalmente lo que puede hacer es reemplazar todas las religiones que existen en el mundo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros logramos conectar con nuestro ser, con nuestra alma, despertar conciencia, desarrollar virtudes, someter a dieta nuestros egos como la soberbia y despertar conciencia, todos nos convertiríamos en seres del elevado nivel cognitivo, pero también espiritual. Y ya no nos veríamos con diferencias, porque las diferencias, nosotros no nacimos con diferencias, las diferencias las establecimos en un entorno cultural a conveniencia de ese entorno, a conveniencia de los sistemas. Pero nosotros somos idénticos, nos han pintado que somos distintos. Y desarrollando justamente esa inteligencia espiritual, nosotros podríamos volver a convertirnos en lo que éramos en millones de años atrás, que una sola humanidad, como en la Atlántida, ¿cierto? Exacto. Coincidirás conmigo tú, Leonidas, que las revoluciones no debieran ser políticas ni sociales. La verdadera revolución Ah, está dentro de uno mismo. exacto. Estamos viviendo, por desgracia, una sociedad en que no va, supravalora lo inmanente, se olvida lo trascendente.
nos falta bucear más dentro de nosotros mismos. Por eso te voy a hacer una pregunta que parece obvia, pero que uno la infiere de lo que escucha en la calle, los cafés, los diferentes lugares que uno frecuenta. ¿Qué le falta, crees tú, al ser humano para ser realmente humano? Si por humanidad entendemos la lealtad, la generosidad, el estoy contigo, ser más cutáneo y no una sociedad tan egoísta como estamos viviendo. Y ojo, esto, a mi juicio, esto no pasa por un modelo económico, político, no. No. Mira, has hecho una pregunta que de alguna manera yo planteo también en el libro, y nosotros tenemos que automirarnos, autocontemplarnos como especie humana, porque nos vamos a dar cuenta que de la especie humana hay tres tipos de seres, o hay tres tipos de personas viviendo en cada uno de nosotros. La persona instintiva, reactiva, un poquito primitiva, llevada a sus instintos, comer, dormir, reproducirse. La persona racional, la persona que piensa antes de actuar, la persona que logra conducirse a un estado de razonamiento, un estado de lógica, y la persona espiritual, la persona que desarrolla valores, despierta conciencia. Entonces, para nosotros conducirnos de la persona instintiva, de la persona reactiva, egoísta, a la persona humana, tenemos que encender la razón, activar la razón. Vale decir, esa porción de la mente que nos conduce a comportarnos de una forma correcta, lógica, razonable, analítica. Y para conducirnos, ¿cierto?, de eso racional a lo espiritual, necesitamos despertar otro componente que es la conciencia. La conciencia es una supramente, es una suprarrazón, y que también está en nuestro diseño, y de hecho está a 40 centímetros por sobre nuestra cabeza. Acá la logró ver Joseph Ostrom en su libro Usted y su aura, Tú y tu aura. Él habla justamente de ese componente que es la mente superior, y el ser humano, para poder conducirse a ese plano espiritual, necesita activar entonces su conciencia. Cuando el ser humano se comporta como un ser racional, se comporta entonces como un ser humano, porque empieza a respetar, a sentir más empatía, a actuar correctamente, a hacer el bien y evitar el mal, como dice Rudolf Steiner. Pero no es suficiente eso, sino que el siguiente o la segunda derivada es justamente despertar esa conciencia o suprarrazón para convertirse después de ser humano en una persona espiritual. Me hiciste recordar esa gran frase de Confucio, ¿ya? La tolerancia, la más excelsa, las virtudes. Todo esto que tú dices yo lo podría, no sé, en sinopsis, decir, nos hace falta tolerancia. Y por ese camino que tú nos indicas, que tú nos orientas a través de tus libros, creo que es una opinión muy personal. Yo lo que infiero de los libros tuyos que he leído es que nos encamina hacia la tolerancia. Y la tolerancia es lo que nos hace más, yo diría, una vida mucho más llevadera, que es lo que necesitamos hoy. Leonidas Sani, como siempre, un placer estar contigo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que escucharon y vieron el programa. Estamos en contacto.